Volvemos, ahora estaremos estudiando de la sección de esta semana Vayakel, el Olé número 1, el tema, según quedamos en la parasha anterior, Tisa, el Shabbat y el Mishkan. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. Previamente Hakadosh Baruj Hu había comunicado ciertas cosas respecto de la Terumá a Moshe y respecto de la construcción del Mishkan y del Shabbat. Ahora Moshe ha congregado al pueblo para entregar este mensaje. Pero en este caso invierte el orden de la información comenzando con el Shabbat, donde incluye la prohibición de encender fuego en Shabbat, que por supuesto no se menciona en forma escrita durante el mensaje que Hakadosh Baruj Hu le da a Moshe. Pero ahora sí está en la narrativa de Moshe. De esta manera se reconoce la información oral, así en este como en muchos otros pasajes de la Torá. Esta prohibición, según se sabe, forma parte de las 39 melajot o labores prohibidas en Shabbat, de acuerdo a lo que leíamos en la Mishnah, el Tratado de Shabbat, capítulo 7, Mishnah número 2. En segundo lugar, menciona los diferentes elementos que serán donados como terumá. En tercer lugar, a los jajamín inspirados, a Betzalel y a Joliab. Y en último lugar, los distintos muebles y utensilios para construir el Mishkan. Azohar declara de manera similar: si no hubiera sido por la mezcla que se asoció con Israel, los israelitas no hubieran sido castigados por el pecado del becerro de oro. Pues observad que aquí está escrito primero: me traigan una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo mueva a la liberalidad, es decir, de todo el cuerpo del pueblo, incluyendo la multitud mezclada, como Hakadosh Baruj Hu deseaba tener en la obra del Mishkan, del tabernáculo, la cooperación de todas las secciones del pueblo, es decir, de la categoría de los entendidos y de la categoría de los no tan entendidos. Todos fueron encargados de la realización de la obra. Pero subsiguientemente, las secciones se separaron cada una según su propia afinidad, los entendidos y los desentendidos. Y así la multitud mezclada hizo el becerro de oro y desvió a muchos que luego murieron, de los entendidos que luego murieron. Y así trajeron sobre Israel muerte y matanza. Hakadosh Baruj Hu dijo entonces: en adelante la obra del Mishkan será realizada solamente del lado de Israel, es decir, de los que quedaron. Otros habían muerto en pecado del becerro de oro. Inmediatamente Moshe reunió a toda la congregación de los Bene Israel: tomad de entre vosotros una ofrenda para Hakadosh Baruj Hu. De entre vosotros, enfáticamente, pero no de cada hombre cuyo corazón lo inclina a la liberalidad, como había ocurrido al principio en la primera expresión. Ahora solamente de cada hombre, es decir, del que se pudo separar como correcto, como entendido, después de la situación del pecado del becerro de oro. Además, como no se menciona lugar de la asamblea, las palabras "y Moshe reunió" significan que como la multitud mezclada estaba entreverada entre los Bene Israel, Moshe consideró necesario reunir a estos últimos de un lado, de modo de segregarlos de los primeros. Y Moshe reunió. Rab Abba citó en conexión a este versículo: reúne el pueblo, los hombres y las mujeres y los pequeños. Dijo justamente que allí la reunión comprendió a todo Israel. Así Moshe reunió a todo Israel, es decir, a los 600,000 hombres. Hizo la separación. Y Moshe reunió a toda la congregación de los Bene Israel y les dijo
estas son las palabras, etc. Dio este paso porque ahora la multitud mezclada estaba separada de ellos. La selección que él hizo. Rab Abba comenzó un discurso sobre el texto: tomad de entre vosotros una ofrenda para Kadosh Baruj Hu, porque solamente estos que ahora están en lo correcto pueden ser una ofrenda para Kadosh Baruj Hu y entregar de corazón una ofrenda a Kadosh Baruj Hu. De todo aquel que de corazón dispuesto lo traiga. Dijo: observad que cuando un hombre quiere servir a su amo, su deseo se genera primero en el interior del corazón, que es la base y el principio activo de todo el cuerpo, la intención. De allí el deseo se difunde por todos los miembros del cuerpo, de modo que el deseo del resto de los miembros del cuerpo y el deseo del corazón se unen en un todo y atraen hacia sí el resplandor de la Shejinah para que resida entre ellos. Así un hombre se vuelve una porción de Hakadosh Baruj Hu, una terumá. La escritura dice: tomad de entre vosotros, o en otras palabras, tomad de vuestros propios yo y convertíos en una ofrenda y en porción para Hakadosh Baruj Hu. Esto es lo que dice el Zohar. Y para que nadie dijera que esto no está al alcance del hombre, observar que la sentencia dice: todo aquel que es de un corazón dispuesto que traiga la ofrenda a Hakadosh Baruj Hu. Seguramente de este modo todo el que tiene un corazón voluntarioso puede atraer hacia sí a la Shejinah, puede traerla y enviar de lo alto. Puede hacer que desde la región superior se acerque a residir en él, y cuando ella viene para residir con él, cuántas bendiciones y cuánta riqueza trae ella consigo. Así la Torá dice: oro, plata y cobre, de modo que nada le falte de todas las riquezas del mundo. Rab Abba concluyó: esto es para el resto de la humanidad, pero vosotros, santos exaltados, tomad de entre vosotros una ofrenda para Kadosh Baruj Hu, pues la Shejinah ya está entre vosotros y debéis elevarla a lo alto. Así que estamos hablando que cuando Moshe nos está trayendo esta información, está hablando de recurrir a la intención del corazón, en la cual cada uno del pueblo de Israel es una ofrenda para poder crear el Mishkan. Cuando Azohar menciona sobre separar la multitud mezclada y dejar solo al pueblo, no solo se ha de comprender de los extranjeros que viajaban con Israel en el desierto, sino de todas aquellas ideas extrañas que residen en cada uno de los individuos del pueblo y que fueron adquiridas mientras estábamos en Israel. Solo hasta entonces la pureza de Israel será posible para donar para la construcción del Mishkan. Moshe cambió el orden intencionalmente y de acuerdo a la comprensión del pueblo. Esta es la labor de un verdadero maestro: enseñar de acuerdo a la comprensión de sus oyentes. Y Moshe dio inicio con el Shabbat, y solo después habló de la donación, para que el pueblo comprenda la importancia del Shabbat por encima del Mishkan. A pesar de todo el gran significado que el Mishkan tiene, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta sección, aún así Moshe puso en primer lugar el Shabbat por encima del Mishkan. Shabbat Shalom. Hasta pronto.